Debes volver a ese lugar. Si quieres recuperar tu filo, tal vez sea doloroso, pero hay buenas noticias. Dios irá ahí contigo. No tienes que ir ahí solo. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Hola, amigo. ¿Has sentido que tu vida espiritual se ha vuelto aburrida? ¿Que no estás teniendo progreso? ¿Has perdido tu filo, ese que abre un camino hacia el reino espiritual en el que progresas y ves las respuestas a tus oraciones? Hablaré hoy sobre cómo recuperar tu filo cuando lo has perdido. Toma una Biblia, esto va a ayudarte. Vamos a leer una historia corta sobre los hijos de los profetas. Eran estudiantes o pupilos de los profetas que entrenaban en las cosas de Dios, entrenaban en la ley de Dios, en la historia del pueblo de Dios y en las cosas concernientes al Espíritu de Dios. Había varios centros de entrenamiento o escuelas, si quieren, escuelas de los profetas, y datan del tiempo de Samuel. Siendo Elías el profeta, había varias escuelas que él dirigía en Gilgal y Betel y Jericó, y tal vez en otros lugares. Y Eliseo el profeta fue con Elías, tomó su manto y él se volvió la cabeza de las escuelas de los profetas bajo el ministerio de Eliseo. Esas escuelas de profetas crecieron, florecieron y avanzaron, como veremos. Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: «He aquí, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en el que habitemos». Y él dijo: «Vayan». Y dijo uno: «También te rogamos que vengas con tus siervos». Y él respondió: «Yo iré». Se fue con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «¡Ah, Señor mío, era prestada!». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: «Tómalo», y extendió la mano, y lo tomó. Ya eran muchos para sus instalaciones y necesitaban expandirse. Y en medio del crecimiento, en medio de la expansión, de este progreso para el reino, un hombre tuvo un problema interesante. Perdió su filo. Quiero hablarles hoy sobre recuperar su filo. Porque sé que hay algunos aquí que han perdido su filo, y si miras atrás hacia los últimos meses o tal vez los últimos años y piensas: sí, estaba creciendo en las cosas de Dios, me emocionaba lo que Dios estaba haciendo y el progreso que yo tenía, pero ahora, si ves honestamente tu vida, puedes decir lo mismo. ¿Sigues avanzando? ¿Sigues ganando terreno con Dios? ¿Sigues profundamente enamorado de Jesús? ¿Te emociona la casa de Dios y las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo? ¿La palabra de Dios aún impacta tu vida? ¿O has perdido tu filo? ¿Has perdido tu agudeza espiritual que corta camino en el reino espiritual? Esa agudeza y sensibilidad del corazón que te permite avanzar en las cosas de Dios. ¿Saben? Uno de los principales indicadores de que perdieron su filo espiritualmente es una disminución en la sensibilidad a la voz de Dios y a las impresiones del Espíritu Santo. El escritor de Hebreos dice esto a sus lectores en Hebreos 5:11. Hablaba sobre Jesús, de su ministerio de sumo sacerdote para nosotros como creyentes. Dijo: «De quien tenemos mucho que decir,
y es difícil de explicar por cuánto se han hecho tardos para oír. Tenemos mucho de qué hablar sobre Jesús, pero es difícil de explicar, es difícil sacar la verdad. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos, como el filo de un hacha o un cuchillo que se quedó sin filo. Se volvieron tardos para escuchar. La versión ampliada dice: se han vuelto tardos para escuchar espiritualmente y perezosos para alcanzar sabiduría espiritual. Saben, en Mateo 13 Jesús habló sobre las personas que oyen pero no entienden. Ellos ven y no perciben, y la razón que dio es porque sus corazones se volvieron tardos. Se volvieron tardos espiritualmente y perdieron su filo. Si ya no estás oyendo el susurro de su espíritu y se te hace difícil discernir la mano de Dios en los asuntos de vida, es tiempo de recuperar tu filo. Creo que otro gran indicador de haber perdido tu filo es una disminución en tu utilidad como instrumento en las manos de Dios. Saben, en Apocalipsis 14 tenemos la imagen de Jesucristo sentado en una nube blanca con una corona de oro, y en su mano tiene una hoz afilada. Y un ángel le grita desde el templo, dice: toma tu hoz y siega, porque la mies de la tierra está madura. Y él toma esa gran hoz afilada y ciega la cosecha de la tierra. Y la cosecha de la tierra es la humanidad. Son almas perdidas siendo traídas al reino de Dios. Pero amigos, la hoz filosa es la iglesia. Es el medio que Jesucristo usa para llevar a las personas a su reino y cegar la cosecha. Dios no tiene un plan B. Su único plan es la iglesia, y no solo es una hoz. No puede cegar una cosecha si la hoz no está afilada. La palabra clave es filo. Jesús usa a las personas, Él usa su cuerpo para llegar y rescatar a la humanidad que perece, pero si perdimos el filo, ya no somos efectivos en esas cosas. Pero cuando somos espiritualmente filosos, nuestras palabras, nuestro estilo de vida, nuestras acciones, actitudes, penetran en los corazones como arado filoso haciendo surcos, y eso crea un lugar para que las semillas del evangelio aniden y echen raíz y puedan crecer. Cuando tenemos filo, el Señor nos usa para apuntar a las personas a su reino y llevarlas a su reino. Y la principal pregunta es esta: si perdiste tu filo, ¿cómo lo recuperas? Solo voy a compartir con ustedes 7 puntos muy rápido, muy simples de esta historia que leímos. En Segunda de Reyes capítulo 6 creo que les ayudarán. Número 1, si perdiste tu filo, no te condenes, pero toma la responsabilidad. Algunas personas, buenas personas, incluso personas espirituales, pierden su filo. Saben, el hombre de la historia estaba dedicado al ministerio. Se empleó vigorosamente en hacer la obra de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Se movía por permiso divino, si quieren. No se hagan a la idea de que una persona verdaderamente espiritual nunca se permitiría caer en tal estado donde se vuelve tardo espiritualmente. Ninguno de nosotros, ni uno solo, está exento de la posibilidad de perder su filo. Yo he perdido el mío algunas veces durante mi jornada, y sé que muchos hombres buenos y muchas mujeres buenas han perdido su filo también. Pero no debes decir: soy un perdedor, soy todo un fracaso, Dios debe estar decepcionado conmigo. No, amigo, ese es el lenguaje del diablo. Es el diablo hablándote. No hables el lenguaje del diablo. No repitas sus palabras, eso no te ayudará. Eso solo va a empeorar las cosas. No te condenes, pero sí asume la responsabilidad. Si tienes una responsabilidad. Saben, quien perdió su hacha no fue el único que estaba cortando. Si leen antes en Segunda de Reyes 2, dice que había al menos 50 hijos de los profetas ahí, en el río Jordán, y todos estaban cortando árboles y sacando vigas para construir el nuevo lugar, pero ninguno perdió la cabeza de hacha. Solo este hombre, y de alguna forma,
él fue responsable de haber perdido su filo. Tal vez fue la forma en que cortaba. Saben, las personas que no están acostumbradas a ese tipo de trabajo, puede ser muy peligroso y muy fiero poner un hacha en sus manos. Yo he cortado mucha madera en mi vida, no sé cuántos fajos de leña he cortado en mi vida. Donde viví por años, la única fuente de calor era quemar madera en una estufa y yo corté toda la leña para eso. Pero he visto a personas que no saben lo que hacen. Arriesgas tu vida y un miembro si está cerca. Ahora, de hecho, eso me recuerda a un abuelo que estaba trabajando con su nieto un día. Estaban martillando y construyendo algo en el garage. Y el abuelo dice: «Hijo, martillas como un rayo». Y el pequeño se sintió halagado y dijo: «¿En serio, abuelo?». «Sí», dijo, «nunca le pegas 2 veces al mismo lugar». Tal vez eso hacía a ese hombre, pero, ¿saben? Creo que posiblemente fue por propia negligencia. La cabeza estaba suelta y él no la aseguró. Tengo un mango de hacha, es de nogal, muy bueno. Saben, cuando eliges un mango de hacha, debes asegurarte de que todas las vetas vayan en la misma dirección. Y debes asegurarte de que esté curada. La secas. Cuando está debidamente curada, ajustas tu cabeza de hacha. En general, debes escarbar un poco para que quede bien fija ahí. Y cuando la tienes, necesitas calzas de metal que pones ahí y expande la madera para que esté fija. Pero aún así, nunca debes ponerla en un lugar seco. No te conviene ponerla cerca de un calefactor. No la guardas cerca de una fogata porque eso hace que la madera se contraiga y la cabeza de hacha se pueda aflojar. Siempre es bueno guardarla en un lugar que sea tan húmedo como encuentres. De hecho, tengo un amigo. Su trabajo era cortar toda la madera para su familia. Y cuando sabía que tenía que cortar medio fajo de madera o un fajo de madera al día siguiente, tomaba su hacha con la cabeza ajustada, llenaba una cubeta de agua y ponía el hacha ahí y la dejaba toda la noche. Hacía que la madera se hinchara y sabía que su cabeza de hacha no se zafaría. Pero el hombre fue negligente, no hizo lo que se debía hacer, tuvo responsabilidad, fue su culpa haber perdido su filo. Pudo haber culpado al hombre que le prestó el hacha. Pero saben, cuando estuvo en su posesión, fue su responsabilidad. Y mientras culpes a alguien más o a algo más, nunca vas a recuperar lo perdido. Tenía un amigo. Él tenía el factor X, la unción. Era líder de miles de personas y hacía un trabajo impresionante. Pero algo pasó, perdió su influencia, perdió su gozo, perdió ese factor X y todo se colapsó. Y estaba hablando con él un día y dije: «Oye, ¿qué está pasando?». Él dijo: «Bueno, sabes, la verdad, Bayless, he estado seco por más de un año, espiritualmente seco, perdí mi filo, estoy agotado». Y dije: «¿Qué pasó?». Y él le echó toda la culpa a alguien más. Dijo: «Es por la forma en que tal y tal me trató. Por eso estoy así». Nunca aceptó la responsabilidad. Y hasta donde sé, nunca recuperó lo que perdió. Solo pasó de mal a peor. Saben, Jesús dice: «Tu gozo nadie te lo quitará». Si perdiste el gozo, nadie te lo quitó, tú lo entregaste. El apóstol Pablo dice: «No den lugar al diablo». Si el diablo tiene lugar en tu vida ahora, él no lo tomó, tú se lo diste. No den lugar al diablo. Si perdiste tu filo, nadie te lo quitó. Tú debes tomar la responsabilidad. No es, pero debes asumir la responsabilidad. Y si perdiste tu filo, no vayas a seguir fingiendo. Esta es la segunda cosa, no vayas a seguir fingiendo. Cuando el hijo del profeta se dio cuenta de que había perdido su hacha, no continuó fingiendo que cortaba. En cuanto se dio cuenta que no la tenía, pidió ayuda. Pero hay gente que continúa fingiendo por días, semanas, meses y tal vez años. Perdieron su filo hace mucho tiempo y aún dicen: «Bueno, yo no tengo progreso en Dios, no
no he escuchado su voz en años, no he tenido un nuevo pensamiento en años, ¿saben? Vaya, la iglesia es fastidiosa, la palabra no tiene impacto en mí, pero al menos me veo bien. Nadie lo sabe. Y siguen adelante, solo siguen. No hacen progreso con Dios, no avanzan. Perdieron su filo, pero siguen fingiendo. No sigas fingiendo. Si perdiste tu filo, para. Haz un sincero examen de tu vida. No solo sigas o vas a tener lo mismo que siempre has tenido. Pregúntate, ¿estoy creciendo? ¿Estoy dando fruto? ¿Aún sigo enamorado de Jesús? ¿Ese amor se profundiza? ¿Mi fe está creciendo? ¿O solamente estoy fingiendo? Deja de fingir. Y francamente, solo hay un lugar a donde puedes ir si quieres recuperar tu filo. Nos lleva al punto número 2. Deben ir al lugar correcto. Recuerden, en nuestra historia, cuando el hombre perdió su filo, fue con el profeta, el hombre de Dios, y dijo: Señor mío. En el Antiguo Testamento, el profeta fue el portavoz de Dios, fue el representante de Dios bajo el Nuevo Testamento. Vamos directamente a nuestro Maestro, Jesús. Solo Él puede devolvernos lo que perdimos. Nadie más puede hacerlo. Recuerdo que estaba conduciendo para una reunión en Yucaipa, California. 33 o 34 años, más o menos. Y eso transcurrió por más de un mes. Y recuerdo que una noche una pareja de ancianos llegó. Luego supe que eran hermanos y ambos tenían más de 80 años. Ambos se acercaban a los 90 años de edad. Y pasaron al frente y dijeron: venimos, hemos estado buscando el bautismo del Espíritu Santo por 40 años. Y luego él me dijo, recuerdo que era un hombre muy alto, y dijo: fuimos con Oral Roberts, pero él no lo tenía. Fuimos con Catherine Kuhlman, ella no lo tenía. Y luego mencionó a otros 3 ministros muy prominentes y famosos, y dijo: fuimos con ellos, pero no lo tenían. Entonces vinimos aquí, nos enteramos de la reunión, pensamos que tú lo tenías. Y dije: miren, no quiero decepcionarlos, pero no lo tengo. Pero sé quién lo tiene. Jesús dijo en Juan capítulo 7, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, porque de su corazón, como dicen las Escrituras, fluirán ríos de agua viva. Él hablaba del Espíritu, que quienes creyeran en Él recibirían. Dije: deben quitar los ojos de las personas y poner los ojos en Jesús. Y en 5 minutos, esos 2 hermosos ancianos tenían las manos levantadas frente al edificio y hablaban en otras lenguas, llenos del Espíritu Santo. Debían ir al lugar correcto. Y amigos, si quieres recuperar tu filo, tienes que ir a Jesús. Quita los ojos de los hombres y pon los ojos en Él. Eso nos lleva al punto número 4, la pregunta. Me encanta. El hombre de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Pescaba con mi amigo Jeff Perry en Missouri una vez. Estábamos en un lago pequeño, en un bote de unos 3 metros. Teníamos un motor de pesca. Y yo tenía esta hermosa navaja nueva. Era una grande, pero ligera. Podías abrirla con un pulgar. Y yo me descuidé. Iba a cortar la línea y se me cayó, resbaló de mi mano y cayó al lago. No había buena visibilidad, pero fui a un lado del bote, no quería perder esa navaja. Y me zambullí, tenía unos 4 metros de profundo y había este lodo fangoso y viscoso al fondo del lago. Estuve buscando allá abajo, conteniendo el aliento tanto como pude. Volví a subir, tomaba más aire, bajaba de nuevo, y mientras estaba abajo, oí que el motor se encendió. Fui a la superficie y Jeff se estaba yendo con ese pequeño motor. Tuve que nadar tan rápido como pude para llegar al bote. Nos reímos mucho, pero nunca recuperé la navaja. Pero podría llevarlos ahora al mismo lago y al mismo punto donde perdí ese filo. Podría mostrarles dónde pasó, y las personas que han perdido su filo generalmente te llevan
al lugar donde pasó. Dijo dónde cayó y él le mostró el lugar. Tenía un amigo que conocía extensamente las Escrituras. Cuando predicaba, hacía que se te erizara la piel de la nuca. La forma en que unía las cosas te dejaba con la boca abierta. Era impresionante escucharlo exponer las Escrituras y cómo él ataba las cosas desde Génesis hasta el final del Nuevo Testamento. Eso me impresionaba. Después de un periodo de tiempo, y había estado yendo a su ministerio muchas veces, llegó el punto en que no teníamos que abrir la Biblia. Era algo seco. No había vida. Dejó de tener ese boom cuando predicaba. Antes golpeaba tu corazón con fuerza. Pero se detuvo. Y él era un amigo, así que hablé con él. Dije, ¿sabes? Cuando venía a escucharte predicar, era impresionante cómo unías las cosas y nos llevabas por la palabra. Ahora, ni siquiera abrimos la Biblia. Y, francamente, solo divagas. ¿Qué te pasó? ¿Y saben qué? Me llevó al lugar. Él antes era pastor y dijo, bueno, Bayles, seré honesto contigo. Hubo una pareja en la iglesia a quienes di demasiada autoridad, tenían mucha influencia y dividieron la iglesia, se llevaron a muchas personas con ellos y les dijeron a todos que yo ni siquiera fui llamado al ministerio, me lastimaron tanto. Y yo seré honesto contigo, ahí es donde yo perdí todo. Y él tuvo que volver a ese lugar y perdonar a esas personas. Y luego él recuperó todo su filo. ¿Qué hay de ustedes? ¿Dónde cayó? ¿Fue cuando comenzaste a pasar tiempo con ciertas personas? ¿Cuando peleaste con alguien? ¿Fue en un área de desobediencia que nunca reparaste con Dios? Debes volver a ese lugar si quieres recuperar tu filo. Tal vez sea doloroso, pero hay buenas noticias. Dios irá ahí contigo. No tienes que ir ahí solo. Ahora, el quinto punto. Cuando él le mostró el lugar, tomó una vara y la lanzó al agua. Un palo de madera. ¿Qué hace una vara? ¿Qué tiene que ver la madera con esto? Es una señal que apunta a algo más grande. Como cuando Israel salió de la tierra de Egipto, después de 3 días no tuvieron agua para beber, las personas se quejaron, llegaron a las aguas de Mara, pero esas aguas eran amargas, no eran potables, y la gente se quejó aún más. Y Moisés clamó a Dios, Dios le mostró a Moisés una vara. Y él tomó la vara, la lanzó a las aguas, y las aguas amargas se volvieron dulces, y ese es el lugar donde Dios se reveló a su pueblo como Jehová Rafa. Él dijo, soy el Señor que lo sana. Verán, esa vara, esa pieza de madera, apunta a otra pieza de madera que se erguirá en el futuro, llamada Cruz del Calvario. Y en el Calvario las aguas amargas de la vida se vuelven dulces. En el Calvario la sanidad se compró para todo hombre. Esa vara que Moisés lanzó a las aguas es un tipo de sombra de lo que se realizará en Cristo. Y esa vara que lanzó al agua es una señal de que a través del Calvario lo que se perdió se puede recuperar. Un corazón que es tan duro como el hierro, que se hunde en las aguas lodosas del pecado, por el Calvario puede nadar libremente a la gloriosa gracia de Dios. La relación del hombre con Dios estaba perdida y puede recuperarse a través del Calvario. La paz, el propósito, el gozo, la bendición vienen a través del Calvario, y esas cosas son maravillosas. Por un momento, vamos a volver a la idea de recuperar tu filo espiritualmente. El Calvario pagó por eso también. Todo está disponible a través de la cruz. Si perdiste tu celo, si perdiste tu amor por Dios o tu amor por las personas, si perdiste tu gozo de servir, si perdiste tu filo espiritualmente, ve con una nueva mirada. El Calvario, amigo,
donde Jesús clavó nuestras fallas al madero, donde el rescate de Dios interceptó nuestra rebelión, donde se desplegó la profundidad del amor de Dios. No necesitas nada nuevo. Si quieres ser restaurado, si quieres recuperar lo perdido, vuelve al Calvario, vuelve a la cruz. Isaías 51:1 dice: si buscas al Señor, regresa a la piedra de donde fuiste cortado, es decir, vuelve al principio. Te digo que no necesitas nada nuevo. Jesús pagó el precio y debes poner tus ojos en el Calvario. Y cuando le hayas clamado y vayas con Él al lugar y pongas tus ojos en lo que Cristo ha hecho, los milagros pueden pasar. Y ese es el punto número 6, la parte de Dios. Dios hace que el hierro flote. Y discúlpenme, pero me encanta la versión antigua que dice: el hierro nadó. Él traerá la limpieza, Él traerá la sanidad, traerá la restauración de sensibilidad y utilidad. Y ahora te diré, no creo que sea una coincidencia que estés aquí, que estés escuchando. Creo que tu hacha está nadando hacia ti ahora. Dios te trajo aquí. Tu filo, amigo, está disponible. La cabeza de hacha nadó. Dios es fiel al hacer su parte. Lo que perdiste lo puedes recuperar. Algunos eran tan apasionados, tan profundamente enamorados de Cristo, el fuego de Dios. Tenías tanto filo, pero se perdió. ¿Y sabes qué? Dios te lo devuelve ahora. Algunos pueden ver el reino espiritual. Ahí está. Lo que perdiste está ahí. Dios está listo para restaurártelo. Él siempre es fiel para hacer su parte. Y luego lo último es tu parte. Él dijo: extiéndete y tómalo tú. Nadie puede hacer eso por ti. Nos estiramos y lo tomamos por fe. En nuestros corazones recibiremos lo que Dios está haciendo, amigo. No es por tus buenas obras, no es algo que te ganas o algo que puedes lograr, pero Dios lo hace por gracia. Es un regalo de gracia y se recibe por fe. Tómalo para ti. Sabes, en la parte final del mensaje, donde el hombre de Dios le habla al que perdió su filo y le dice que se extiende y lo tome, en verdad creo que aplica a ti ahora. Si tu corazón fue conmovido, sientes que Dios te estaba hablando, amigo, extiéndete. Ten un encuentro con Dios. Él está ahí contigo. Nunca te dejará ni te olvidará. Sus pensamientos hacia ti son más que los granos de arena de la playa. Dios te ama. Habla con Él ahora. Ábrele tu corazón ahora. Hazle una petición ahora. Vas a descubrir que Él es una ayuda muy presente en tiempos de necesidad. Bendiciones. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.